Bueno, fue un episodio bastante fuerte el que vivió Bolivia ayer y para hablar sobre esto hemos invitado a una periodista, analista e internacionalista a este espacio para que nos explique y nos dé también sus opiniones sobre lo que ocurrió en este país hermano. Le damos la bienvenida a la admiradísima Alina Duarte aquí a Café y Noticias. Alina, muy buenos días. Buenos días, querida Dani Perla, yo feliz de estar aquí con ustedes y su audiencia. Bienvenida, Alina, a este espacio. ¿Quién mejor que tú para que nos cuentes qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que vimos? Dimos de manera muy rápida toda esta cronología desde que se empieza a ver que hay un golpe de Estado y luego vemos estas declaraciones de Zúñiga diciendo que también fue una petición de Luis Arce. ¿Qué es lo que pasa? Y ayúdanos a entender lo que sucede en Bolivia, Alina. Pues mira, Perla, Dani, realmente lo que tendría que estar en el telón de fondo es una situación de debilidad hoy de las instituciones en Bolivia y también una debilidad económica, política, dados varios factores. Primero, se han postergado unas elecciones que Bolivia, siendo uno de los pocos países donde hay elecciones judiciales, se han pospuesto en reiteradas ocasiones durante los últimos meses. Segundo, hay un Congreso que no se termina de poner de acuerdo, un Congreso realmente paralizado, que no avanza en la toma de decisiones. Tercero, también hay una crisis económica, hay falta de hidrocarburos, hay bastante inflación, es decir, la parte económica tampoco está muy bien sostenida y aparte, como si no fuera suficiente, tenemos una pugna interna en el movimiento al socialismo, que es el partido movimiento que llevó al gobierno tanto a Evo Morales como a su sucesor Luis Arce Catacora. Esta pugna interna ha sido pues ya bastante pública durante los últimos meses, toda vez que Evo Morales busca nuevamente llegar a la presidencia en el siguiente término que iniciaría el próximo año 2025, que son las elecciones, y también estaría compitiendo el propio Luis Arce. Entonces esta pugna interna pues ha provocado también fisuras, divisiones dentro no solo del movimiento al socialismo, sino en general de una ciudadanía que está viendo este conflicto como una parte, ya viéndolo desde fuera de esta, digamos, esta crisis política, económica que se vive hoy en Bolivia. En ese caldo de cultivo es que se gestan las imágenes que vimos el día de ayer. En aproximadamente 3 horas vimos cómo de todo ocurría. De repente comenzaron a llegar ciertas tanquetas ahí a esto que estamos viendo, a la Plaza Murillo, que es una plaza muy pequeña, pero es en donde se encuentra ahí en La Paz el Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado, y veíamos que en esta se apostaba el general de las Fuerzas Armadas, el general Zúñiga, y en una de esas fue totalmente contundente cuando vemos de repente que la tanqueta se impacta contra la entrada del Palacio Quemado y baja el general Zúñiga con otros miembros de las Fuerzas Armadas a pedir que pues reconozcan, ¿no?, que va a haber un nuevo cambio en el gabinete, prácticamente asumiendo e insinuando que será él quien asuma la presidencia. Es el propio Luis Arce quien lo encara, lo enfrenta en estas imágenes que ya dieron la vuelta al mundo y le pide que acate sus órdenes y retire a los militares. Esta discusión que duraría minuto y medio aproximadamente fue el momento, yo creo que más tenso de la jornada. Pregunta a Luis Arce quién está también respaldándolo y le dice que si no va a acatar las órdenes, palabras más, palabras menos, entonces lo va a destituir. No le queda de otra, es también un poco una locura creer que te animes a hacer un intento de golpe de Estado con tan pocas fuerzas militares y pues termina retirándose, pero se mete al tanque, a la tanqueta que estaba a las afueras de Palacio Quemado y se atrinchera ahí el general Zúñiga, hasta que pasada cerca media hora, no más de una hora, decide retirarse. A la par estaban pasando cosas que no ocurrieron, por ejemplo, en el golpe de Estado del 2019, que era la unidad de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda. Incluso estas fisuras, estas diferencias entre Evo Morales y Luis Arce quedaron de lado, hicieron un llamado a la movilización contundente, a la huelga general, le secundaron organizaciones, sobre todo la Central Obrera Boliviana, diciendo que se declaraban en huelga permanente y comenzarían los bloqueos a nivel nacional de carreteras, paros, etcétera, etcétera. Esto, además, si no fuera suficiente, fue arropado por una respuesta casi inmediata de la comunidad internacional. Comenzamos a ver tweets, declaraciones
de varios presidentes, incluido el presidente López Obrador, la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vimos también a Gustavo Petro, a Gabriel Boric, a Xiomara Castro, que no solo es presidenta de Honduras, sino que también preside, es la presidenta pro tempore de la CELAC, haciendo un llamado a los miembros de la CELAC a condenar las acciones fascistas. Llamó a esto que encabezaba el general Zúñiga, que lo condenaran, que actuaran en consecuencia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es decir, un respaldo inmediato de la población dentro y fuera de Bolivia. Las redes sociales fueron fundamentales para informar en tiempo real, y en menos de 3 horas pues pareciera se consumó este golpe en el momento de la detención del general Zúñiga, que deja las puertas abiertas sin duda para pues los próximos días, las próximas horas, de saber si realmente estas declaraciones que él da al momento en que lo detienen, diciendo que fue el propio Luis Arce quien habría hablado con él y orquestado esto para incrementar su popularidad, pues si son o no ciertas. Entonces estamos ahí en ese momento esperando a ver qué pasa. Ahorita, Lina, mencionabas el tema de cómo llegó la gente, y en lo personal a mí eso me impresionó mucho. O sea, que no simplemente era el presidente intentando hacer frente, sino también la gente tomó las calles y también se puso frente a los militares. Esto me parece algo inusual dentro de estos intentos de golpe, de que ya no solamente es un asunto del ejército tomando el poder, sino que ahora también ya se van a encontrar con gente organizada. Sí, de hecho yo creo que es una de las grandes lecciones que quedan. Recordemos el golpe de Estado de octubre del 2019, tampoco tiene tanto tiempo, y justamente creo que esa también fue una de las grandes diferencias. En octubre del 2019 la gente tardó mucho en reaccionar, y hay que insistir que tomar el gobierno no es tomar el poder, y los poderes fácticos siguen orquestando, siguen movilizándose, organizándose, y por más concesiones que le llegó a dar a las oligarquías, a las burguesías nacionales y extranjeras Evo Morales, lo cierto es que al primer momento que tuvieron oportunidad orquestaron un golpe de Estado. Hubo mucha confianza en el 2019 de la población que veía este golpe a través de sus pantallas. Hubo bloqueos que incluso eran tan irrisorios como el hecho de tener cuerdas, ¿no? En las calles no había nadie sosteniendo el bloque, pero nadie se bajaba del coche y las quitaba porque había un paro, ¿no?, de la derecha, y eso duró días enteros después de las elecciones. La OEA en ese momento pues jugó un rol fundamental, también dudando de los resultados electorales de Evo Morales y sugiriendo que había habido un fraude. Los medios de comunicación sin duda fueron fundamentales también en esa narrativa, asumiendo que Evo Morales había renunciado a la presidencia, después claro de que el ejército, la policía le había pedido que renunciara, es decir, estaba orquestando el golpe, y los medios insistían en que era una renuncia. Ahora fue todo lo contrario. La gente, y también fue muy doloroso el golpe del 2019. Fueron más de 40 personas, cerca de 50 personas asesinadas, no recuerdo si fueron 47 o 57 personas asesinadas durante el golpe, mayoritariamente mujeres, pobres, indígenas, en los sectores del Alto de Bolivia donde se resistía. La represión fue brutal, y es algo que creo que caló bastante hondo la masacre de Sacaba y de Sencata ahí en Bolivia, y que ahora dijeron no lo vamos a permitir. Entonces esa respuesta creo que es un poco también honrar la memoria de esas personas que no pudieron sobrevivir a ese golpe de Estado del 2019, y que hoy la gente no dudó ni un segundo en que la respuesta tenía que ser contundente. Empezó a llegar inmediatamente la gente. Bueno, Lucho todavía no salía a dar declaraciones, Zúñiga todavía estaba ahí al frente del Palacio, y que ya había gente llegando a la Plaza Murillo. Es decir, la organización fue tremenda, el poder popular, y es por un lado es de tremenda felicidad ver la reacción nacional e internacional que se suscitó el día de ayer, y por otro también pues me deja ese sabor agridulce de saber que cuando se puede trabajar en unidad, identificando realmente al enemigo, eso no se ha hecho durante los últimos meses en Bolivia. Ha primado la pugna interna entre Evo y Luis Arce, y yo esperaría que pues lo que vimos ayer pues también permita fortalecer los lazos de unidad, de comunicación y de trabajo permanente de cara a las elecciones del próximo año en 2025.
Hacia allá iba, Alina, porque estamos viendo también en este contexto las elecciones que se van a desarrollar el próximo año en Bolivia, e históricamente también Bolivia se ha visto inmersa en problemas políticos de esta índole. Han puesto a temblar a varios líderes, ya lo recordabas tú en octubre del 2019, cuando también se da este golpe de Estado, cuando vimos a un Evo Morales incluso llegar aquí a México después de toda esta persecución que hubo. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que estamos con las elecciones del 2025, pero también con un personaje como Luis Arce? Porque Luis Arce va a buscar reelegirse para el siguiente periodo. Mientras tanto, Evo Morales también ya anunció que va a buscar la presidencia para las elecciones del próximo año. Todo este contexto es el que está también detrás de este movimiento que sucedió el día de ayer, este intento de golpe de Estado, pero también las declaraciones que creo que van a ser muy interesantes de analizar para posterior del general Zúñiga, diciendo que posiblemente pudo haber sido un montaje, dejándolo ver ahí un poco. Entonces, ¿qué es lo que también se espera y este contexto de las elecciones? Alina, si nos puedes comentar un poco. Pues bueno, ustedes ya mismas lo mencionaban antes de mi intervención, ya han sido detenidos una docena al menos de personas implicadas en este golpe. Digamos, si hubiese estado orquestado esto, pues habría sido un tanto imposible llegar con estas detenciones en tan solo unas horas, o al menos es la lectura que muchos y muchas estamos haciendo en este momento. Cuando se orquesta de manera conjunta, pues generalmente no hay consecuencias para quienes pudieran estar implicados. No es el caso, se detuvo inmediatamente al general Zúñiga, ya van más de 10 personas detenidas y se han anunciado investigaciones. Esto, insisto, todavía requiere un proceso de investigación, de respuestas, de claridad sobre lo ocurrido y sobre todo para un personaje como Luis Arce, que de ser verdad esto sería no solo un escándalo, sino pues la clara derrota, ¿no?, de quienes estén cerca de él, y que esto pudiera atomizarse. De no ser así, vamos ya de camino a las elecciones del año 2025, vemos esta ruptura, pero que el día de ayer logra pues poner con una altura de miras también a la militancia, ¿no? Eso a mí me quedó muy claro en el momento en que vi personas tanto cercanas a Evo como cercanas a Lucho, cercanas al vicepresidente David Choquehuanca, todas bajo el unísono, un llamado de unidad brutal. Yo creo que ahí sí no fue de si convoca Lucho no vayan o si convoca Evo no vayan, eso no ocurrió en ningún momento. Ya cuando se detiene a Zúñiga, Evo dice, bueno, se detienen ya las movilizaciones convocadas, pero nunca aludiendo al tema personal con Luis Arce. Al contrario, diciendo, vamos a salir a defender un gobierno que democráticamente electo, porque en el fondo está que la victoria, más allá de las pugnas internas, la victoria de Lucho Arce, en ese momento el golpe de Estado costó la vida de decenas de personas. Era imposible no sumar esfuerzos en un momento tan tremendo, y que al final quienes pagan las consecuencias de un golpe de Estado no solo son los dirigentes, sino fundamentalmente son los pueblos. Entonces, pues a mí me gustaría un poco pensarlo en función también de México, esa necesidad de pensar en esa sucesión que creo que yo lo he dicho, ha sido muy envidiable para muchos procesos lo que está pasando aquí en México, porque la unidad en la que creo que insistía todo el tiempo Andrés Manuel no era una unidad en razón de él, una unidad en razón de Claudia, de Marcelo, sino era esta unidad justo que impidiera que estas fuerzas reaccionarias, conservadoras, pudieran tomar el control del proceso. Incluso también, pues a pesar de este reclamo de pragmatismo, pues eso ha permitido también, ¿no?, estrechar bastantes lazos a lo interno de un partido que llega fortalecido no solo a las urnas, sino a la próxima sucesión del 1 de octubre. Y eso es algo que todavía está en veremos en el caso de Bolivia, con un presidente que también quiere competir por la presidencia, por un partido, movimiento que está fragmentado totalmente, pero que creo que la elección de ayer para todos, no sea para quienes están con Evo, para quienes están con Lucho, es el tema de que la división a lo interno del partido, a lo interno del gobierno, dadas las condiciones económicas, políticas, institucionales, permiten sin duda que gente se envalentone y decide hacer un golpe de Estado. Eso creo que tendría que ser lo fundamental,
Y también dejaría yo sobre la mesa el tema del relevo generacional, porque también pensar que en estos cuadros históricamente han estado al frente del movimiento, del proceso, del llamado proceso de cambio con el movimiento al socialismo, tenga nuevamente que competir por la presidencia, cuando hay liderazgos jóvenes impresionantes, brillantes, como la ex senadora Adriana Salvatierra, por ejemplo, que es una mujer brillante, espectacular, que resistió al frente en la primera línea en el golpe de Estado, o Andrónico, que también es uno de los que se dice puede ser en algún momento el gran sucesor y que es tendrá 35 años. Yo creo que hay que pensar también en eso, que aquí en México al menos también se está pensando todo el tiempo, se habla del relevo, pero que allá creo que todavía no se da ese paso y seguimos después de 20 años hablando todavía de Evo Morales, más allá de la dirigencia, el gran dirigente que ha sido del movimiento, pues sí creo que también los procesos tienen que repensar en que estos liderazgos no van a estar de forma permanente al frente. Exacto. Alina Duarte, como siempre, brillante. Muchísimas gracias por habernos dado todo este panorama y dejar esos puntos tan importantes sobre la mesa. No, hombre, gracias a ustedes y pues recordarle a la audiencia que nos vemos todos los martes en Versus, en Estudio B de Sin Embargo, aquí con la querida Dani, Perla, Meme y Adri. Así que nos vemos, un abrazote, chicas, nos vemos el martes. Muchas gracias, Alina. Que estés un abrazo. muy bien, Alina.